Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo de inteligencia artificial. Aprende, innova y avanza. Bien, lo que vamos a ver en este vídeo es qué es el prompt engineering o la ingeniería de prompt o la ingeniería de entrada. La ingeniería de prompts es el proceso de diseñar y optimizar los prompts, es decir, las entradas, utilizando un modelo que se llama NLP, como ChatGPT. Esto implica elaborar un prompt de manera clara, concisa y efectiva para obtener el resultado deseado. Existen tres principios básicos de la ingeniería de prompts. La primera es que sea claro, es decir, la solicitud debe ser clara y concisa. Se debe proporcionar suficiente información para que el chat GPT, en este caso, comprenda el contexto y el resultado deseado. El segundo concepto básico es la especificidad, es decir, la solicitud debe ser específica. Deben reducir aquellas posibles respuestas para garantizar un resultado eficaz y relevante. Y la tercera es la estructura. La solicitud debe estar estructurada de tal manera que guíe de modelo de inteligencia artificial hacia la generación del resultado deseado. Evidentemente, para ello debemos utilizar un lenguaje claro y conciso y directo, sin ambigüedades. Básicamente, lo que debemos hacer es asignar al ChatGPT una personalidad, es decir, quién eres, si eres mi amigo, si eres un psicólogo, si eres mi profesor, si eres parte de mi familia. De tal manera, ese ChatGPT lo primero que va a tener es una personalidad, nos va a contestar. Sabemos que no es lo mismo hacer una pregunta a mi amigo que hacer una pregunta al profesor. Algo muy interesante de la ingeniería de prompt es que entendamos que el ChatGPT va a recordar la conversación que nosotros tengamos en ese momento, es decir, recuerda todo el historial, de tal manera que no tenemos que volver a preguntar o repreguntar todas las características. Lo interesante es que el ChatGPT recordará y podrá referenciar cualquier información y ejemplos en la historia de las conversaciones previas, incluso si no está en el prompt directo que estamos ingresando en ese momento. Es decir, si han pegado información o ejemplos en el chat anteriormente, ChatGPT podrá acceder a esos datos. Luego, como estamos hablando, es fundamental especificar la tarea que quiere que ChatGPT complete, es decir, el resultado deseado. Y por último, para crear un buen prompt debemos refinarlo. Una vez que reciba la primera respuesta, puede reiterar el proceso hasta obtener el resultado deseado. De todo ello, haremos ejemplos. Para crear unos prompts efectivos, hay que considerar las siguientes componentes que forman el formato clave de la fórmula de entrada o de los prompts. El primero es el contexto. Debemos proporcionarle información de fondo para ayudar al ChatGPT a comprender el escenario o el problema que se está abordando. Después, la instrucción. Hay que declararle muy claramente la tarea que desea que realice el modelo de inteligencia artificial, como responder una pregunta o generar simplemente un contenido. Debemos indicar restricciones, establecer cualquier limitación o directriz para asegurarse de que la respuesta del modelo de inteligencia artificial pertenezca dentro de los límites deseados. Por ejemplo, el tamaño de una imagen o la cantidad de palabras que debe tener el texto de la respuesta. Podemos poner ejemplos, es una forma algo de hacerlo opcional, pero podemos poner ejemplos de respuestas que deseamos para guiar al modelo de inteligencia artificial a generar la respuesta similar. Debemos trabajar en etapas, dividir la tarea en trozos pequeños, tal como haría un humano. Por ejemplo, si queremos crear una tarea escolar, debemos empezar por el índice. Créame un índice para esta tarea. Y luego ir indicando en esos pequeños trozos el punto por punto para ir desarrollándolo. Y por último, siempre que tengamos esas respuestas, debemos iterar y mejorar. Es decir, debemos ir mejorando las entradas para que el ChatGPT mejore tanto la interactividad como el propio resultado. Ya sabiendo un poco más sobre componentes clave y principios básicos, ¿qué pasos vamos a seguir y qué pasos son los recomendados? El primer paso es definir el problema u objetivo. Es decir, vamos a explicar qué es lo que quieren que ChatGPT ayude a resolver. Vamos a utilizar palabras y frases clave, introducir los términos más utilizados en cada industria o en cada sector relacionados a esa pregunta. Esto es muy importante porque nos va a responder según el lenguaje que nosotros estemos utilizando. No es lo mismo preguntar de un doctor a un doctor que de un familiar a un familiar. El vocabulario es totalmente distinto. Escribimos la entrada, un prompt conciso que comunique la información y la tarea requerida. Y por último, testearemos
evaluaremos e iteraremos. Es decir, al generar la respuesta con el ChatGPT, evaluaremos su resultado y ajustaremos la entrada de ser necesario hasta obtener la respuesta deseada. Esto es todo por este vídeo. En el próximo vídeo veremos el priming, que es el preparado de los prompts. Nos vemos.